¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy voy a conocer la historia de Perú, voy a conocer un poco más la historia peruana, así que bueno, espero que os guste el vídeo y empecemos. Hoy en Memorias de Pezos vamos a narrar de principio a fin la historia del gran país inca por excelencia, Perú, un país con una tradición cultural potentísima y que es sin duda una maravilla natural. Así que nada, preparad vuestro pisco y vuestro poncho de lana de alpaca, que empezamos. Pero antes de empezar con la historia de Perú, tengo que dar las gracias a Odoo, el patrocinador de este Voy a tirar para adelante esto, a ver. mínimo el año 3000 con la historia de Perú. Para ello tenemos que irnos hasta mínimo el año 3000 a.C., cuando la conocida como civilización Caral dominaba la región, aunque hay muchas pruebas arqueológicas que sitúan a los humanos en la región de lo que hoy sería Perú incluso antes del 8000 a.C. Pero bueno, fueron los pobladores de Caral los primeros en tener cierto grado de desarrollo social, y esta gente no se quedó nada atrás de otras civilizaciones contemporáneas como los egipcios, chinos o indios. Esta civilización influyó en las distintas culturas posteriores que fueron apareciendo en la región. En lo que los historiadores conocen como el Horizonte Temprano, podemos encontrar a la cultura chavín entre el 1200 y el 400 a.C., cuyo rasgo más destacado era que representaban a un dios felino, símbolo de las transformaciones espirituales que la peña sufría con los alucinógenos. Sí, la relación entre los humanos y las drogas es antiquísima. Luego estaban los Porque ahí hay unas plantas, ¿no? No sé si son plantas o qué es, pero es el ayahuasca, ¿no? Creo. Pero el ayahuasca creo que da alucinógenos, a ver. El ayahuasca es de Perú. El ayahuasca no es exclusivo de Perú, pero sí que está en Perú. Son plantas con las que se elabora, crecen en la cuenca del Amazonas. Se prepara con liana y las hojas del arbusto chicotria. Ok. paracas, que habitaban en la región sur, y no saltaban desde aviones. En lo que sí destacaban eran en sus amplios conocimientos de Cultura medicina, paraca. así como en el culto a los muertos, con los que hacían una especie de grubs llamados fardos funerarios. Mucho más tarde, a partir del primer siglo después de Cristo, aparece la cultura nazca en la fase llamada intermedio temprano, una gente que dejó unas enormes siluetas lineales con distintas formas, a veces con forma de humanos, de animales o de plantas. A mí esto me parece una barbaridad. Porque es un siglo después de Cristo. Quiero decir, tampoco... Es que es muy antiguo. Y hacer esto en esa época tiene mucho mérito. El origen y significado de estos glifos es aún desconocido, pero lo cierto es que si quieres verlas bien, igual tienes que llevarte un dron con cámara. Por aquellos tiempos, en la región norte también estaban los moches, un pueblo muy artístico que dejó importantes túmulos como las huacas del Sol y la Luna, y que parece que desaparecieron después de una sequía catastrófica. Luego llega el Horizonte Medio, con la aparición de culturas como la del Tiahuanaco, que se extendió por las actuales Chile, Bolivia y Perú, o la cultura Wari, una cultura de carácter conquistador. No obstante, los Wari acabaron por ser reemplazados poco a poco a partir del año 1000 por un grupo de pequeñas naciones-estado. Y aún faltaba la llegada de la gente que fundaría el mayor imperio precolombino de la historia. Según la leyenda, Manco Cápac, hijo del sol, emergió del lago Titicaca para establecer una civilización próspera en el reino de Cuzco. Lo cierto es que no está muy claro si este tipo está basado en alguien real, pero sí se sabe que la civilización que sería llamada Inca se estableció en la zona de Cuzco entre el siglo XII y el XIII. No obstante, no fue hasta la llegada de Pachacutec y sus descendientes Tupac Inca Yupanqui, y, cómo no, el mítico Huayna Cápac, cuando el pueblo incaico se extendió mediante la conquista y las alianzas matrimoniales y pasó de ser un feudo regional a un vasto imperio con más de 10 millones de súbditos, conocido como el Tahuantinsuyo. De hecho, con Huayna Cápac, que Más de 10 millones de súbditos. Wow.
subió al trono en el año 1493, el territorio del imperio se extendió incluso hasta Ecuador y Colombia. Y es que el legado de este imperio es una locura. Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo son algunas de las espléndidas construcciones incaicas que aún se pueden visitar y admirar en Perú. Por cierto, por estas fechas, que coinciden justo con la llegada de los españoles, sucedió la Guerra Civil Incaica, en la que los hermanos Huáscar y Atahualpa se enfrentaron en dos bandos opuestos. Como mucho... Hubo una guerra civil inca. O sea, dentro del imperio inca hubo una guerra civil. Yo no sabía esto. Es la primera vez que me entero. Hubo una guerra civil entre los incas. ¡Wow! El conflicto enfrentó a los hermanastros Huáscar y Atahualpa por el control del trono de Tahuantinsuyo, tras la muerte del emperador Huayna Cápac y su heredero designado. ¡Wow! Huáscar gobernaba desde el Cuzco y contaba con el apoyo de la nobleza cuzqueña y el ejército del sur. Y Atahualpa se encontraba en el norte con las tropas veteranas y generales experimentados como Quisquis y Calcuchimac. ¡Wow! Muchos sabréis, fue Atahualpa el que se llevó el gato al agua. Más o menos, a la vez, en el 1528, Francisco Pizarro y su mano derecha Diego de Almagro desembarcaron en Tumbes, en la costa norte de Perú, y descubrieron las riquezas minerales de la región. 4 años más tarde, los invasores españoles volvieron cargados de armas, caballos, esclavos y un batallón, y se encontraron con el tremendo lío que había allí montado con la guerra civil. Así los españoles aprovecharon las guerras internas para aliarse con otros pueblos de dentro del imperio para derrotar, apresar y finalmente ejecutar a Atahualpa. Claro, pero lo tuvieron mucho más fácil para ganar la batalla los españoles, porque seguramente la guerra civil lo destrozó muchas cosas y seguramente estaban muy debilitados el imperio inca en ese momento. Y seguramente los españoles, como ha dicho el del vídeo, se encontraron todo el lío y lo tuvieron mucho más fácil realmente. Yo desconocía... Perdón, que tengo la garganta. Yo desconocía este hecho de la guerra civil inca. Y a la resistencia que allí quedó. Consecuentemente, la llegada de los españoles produjo el colapso de la sociedad indígena, y ya fuese por las enfermedades traídas de Europa como por las guerras y ataques de los invasores, la población nativa se redujo extremadamente. Así, sobre la base del imperio incaico se fundaron las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo, que acabarían por formar el extensísimo virreinato del Perú. Este virreinato estaría adjudicado desde España por el mismo rey, que entonces era Carlos I. Durante la era virreinal ocurrió un largo proceso de mestizaje en el que la pirámide social se fue dibujando poco a poco. Los españoles peninsulares estaban en la cúspide, después estaban los criollos, que eran nacidos en América con padres españoles, mientras que los mestizos estaban por debajo de ellos. Después estaban los propios indígenas, únicamente seguidos por los esclavos traídos de África. Durante el siglo XVIII del Virreinato de Perú se originaría el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, y es que la progresiva decadencia del Imperio Español llevaría a un aumento en la autonomía de los territorios de ultramar, algo que sería revertido por la tendencia centralizadora de los nuevos gobernantes del Imperio Español, los Borbones. Con las leyes borbónicas se buscaría restar poder político a las élites de los virreinatos, así como regular el comercio interno. Esto llevaría al descontento de la población y a varios levantamientos. Desafortunadamente, la tensión con los indígenas nunca desapareció, y en el año 1780, cuando la corona española se pasó con los impuestos, un líder llamado José Gabriel Condorcanqui, descendiente del inca Túpac Amaru, comenzó una rebelión que se propagaría por las regiones argentinas y bolivianas. ¡Wow! Es muy épico que el que se levantara fuera descendiente de Túpac Amaru. La verdad que tiene mucha epicidad, ¿se llama? Creo que sí, epicidad. Este hombre se puso como nombre Túpac Amaru II y fue uno de los revolucionarios más importantes de la historia del continente. Sin embargo, las represalias fueron durísimas para él. Túpac Amaru II fue torturado, viendo cómo asesinaban cruelmente a su esposa e hijos para después ser él mismo ejecutado. Una cosa horrible.
Y es que las revoluciones se habían puesto de moda. Recordemos que habían acontecido la Revolución Francesa y la independencia estadounidense. Y Latinoamérica no iba a ser menos. Eso sí, Perú, como centro neurálgico de la corona española, se iba a hacer de rogar. Hubo muchísimos intentos separatistas a partir de principios del siglo XIX. La insurrección de Tacna, la rebelión de Huánuco o la de Cuzco, entre otros, pero ninguna triunfó. No fue hasta 1821 cuando, tras la llegada del libertador José de San Martín, que se había pegado una buena excursión por los Andes liberando Argentina y Chile, se pudo proclamar la independencia del país. Las tropas realistas españolas tuvieron que retirarse. En la entrevista de Guayaquil entre San Martín y el otro gran libertador Simón Bolívar, estos discutieron cómo sería el proceso de liberación del Perú. San Martín se echó a un lado y dejó a Bolívar avanzar junto a Antonio José de Sucre para librar victoriosamente las batallas de Ayacucho y Junín. Para el año 1824, Perú en su totalidad había conseguido su independencia. Eso sí, no todo iba a ser tan fácil. Las fronteras del país no estaban nada claras, mientras que internamente los caudillos regionales luchaban sin cesar intentando hacerse con el poder. Encima, el nuevo gobierno peruano rompió con la constitución que había sido creada por Bolívar y posteriormente acabó por desatarse una guerra entre Perú y la Gran Colombia. Dentro de toda esta espiral de inestabilidad... ¿Y la Gran Colombia? Ah, bueno, claro, porque Bolívar... Claro, Bolívar el nuevo gobierno peruano era de la Gran Colombia, perdón. No rompió con la constitución que había sido creada por Bolívar y posteriormente acabó por desatarse una guerra entre Perú y la Gran Colombia. Dentro de toda esta espiral de inestabilidad, también se llegó a la formación de una confederación peruano-boliviana en el 1836, que únicamente duró 3 años. Tras esta etapa se lió una guerra entre Perú y Bolivia, en la que el caos era el pan de cada día. No fue hasta la llegada de 1845, con la presidencia de Ramón Castilla, cuando la cosa empezó a mejorar. ¿Y esto por qué? Pues bueno, ¿sabéis lo que es el guano? Pues básicamente es caca de pájaro. Resulta que durante estos años la explotación de los recursos de guano aportaron un montón de beneficios como fertilizantes en el mercado internacional. Después de la revolución industrial, la población mundial creció un montón, y para alimentar a tanta gente, mejorar los cultivos fue muy necesario. De esto Perú sacó gran ventaja. Con el boom del guano, Ramón Castilla aprovechó para mejorar el país, aboliendo la esclavitud, liquidando la deuda y creando un sistema de escuelas públicas. El tío fue presidente... ¡Wow! O sea, Ramón Castillo hizo cosas muy buenas para Perú. O sea, yo creo que hasta este momento fue uno de los personajes más importantes sin ninguna discusión, yo creo. Presidente de Perú 3 veces más, y la importancia para el país fue tal que su cripta se halla en el panteón de los próceres del Lima. Eso sí, tras la muerte de Castilla el país volvió al caos, y mientras tanto estaba ocurriendo una escalada de tensión con Chile, que tenía como objetivo el control de las tierras del desierto de Atacama. ¿Cómo puede aparecer mi marca en búsquedas con IA? ¿Cómo puedo aumentar la visibilidad digital de mi marca? Toma... Ricas en nitrato. Perú... Claro, ricas en nitrato y ricas en salitre, creo que es también. Creo que toda esta zona hubo un conflicto muy grande aquí. Y Bolivia, también como aliada, se prepararon para la guerra, pero lo cierto es que poco pudieron hacer. Había comenzado la Guerra del Pacífico y los chilenos, que además contaban con apoyo británico, lo tuvieron bastante fácil. Así Perú perdió Tarapacá, Arica y Tacna al sur, mientras que Bolivia perdió incluso una región costera que hasta entonces poseía. Tenéis un vídeo de esta guerra en el canal, por si os interesa. Tras la guerra llega el periodo conocido como Reconstrucción Nacional, en 1884, donde la República Peruana inicia su resurgimiento político, social y económico. Este último está muy apoyado en la explotación del caucho y del petróleo de la costa norte, así como de la exportación de azúcar y algodón. Una inicial y próspera república aristocrática que estaría regida consecutivamente por Nicolás Piérola, José Prado y Guillermo Billinghurst, sería seguida por el golpe de estado de Augusto Leguía, tras el cual se establecería un gobierno duradero y dictatorial, conocido como el Oncenio, en el que se resuelven... Hubo una dictadura en Perú. Augusto Leguía. Dictadura en Perú. Augusto Leguía. Conocida como el Oncenio, duró desde el 4 de julio de 1919 hasta el 25 de agosto de 1930. O sea, fueron 11 años de dictadura.
Impulsó una fuerte dependencia del capital de Estados Unidos y terminó con un golpe militar. Wow. Golpe de Estado, autoritarismo, culto a la personalidad. Se proclamó como el gigante del Pacífico y concentró todo el poder del Estado en su figura. Ok. No conocía esto. Serían los litigios territoriales con Colombia y Chile. Tras Leguía, Sánchez Cerro daría otro golpe de Estado. El tipo aparentemente fue asesinado en un contexto en el que los movimientos de izquierdas y el comunismo habían emergido con mucha fuerza. Un ejemplo de esto fue la formación del ARPA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Así comenzó en Perú una escalada de tensión y una crisis socioeconómica en la que constantes gobiernos civiles o militares iban y venían, mientras que iban apareciendo revolucionarios al calor de los nuevos partidos políticos. Wow, pero ¿cuántos golpes de Estado hubo en Perú? En la historia republicana del Perú se han registrado más de 20 golpes de Estado, considerando tanto los motines y revueltas de caudillos militares en el siglo XIX como los golpes militares institucionalizados y autogolpes del siglo XX y XXI. ¡Wow! En el 14, en el 19, en el 30, 48, 62, 68, 75, 92, 2022. Pero sí, 2022 es hace 4 años. Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, medida que no encontró respaldo militar ni institucional. ¡Wow! No sabía esto, Pedro Castillo. Pedro Castillo. O sea, este hombre intentó quedarse en el poder, ¿eh? A ver, es muy raro que hayan golpes de Estado en siglo XXI, es muy raro, ¿eh? En verdad. Wow, pero más de 20 golpes, qué barbaridad. En 1968 empezó lo que se conoce como el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, una dictadura militar liderada por Juan Velasco Alvarado, que promovió reformas de carácter nacionalista y de izquierda, que tuvieron un impacto profundo en la sociedad peruana. Esta fase, que duró más de 10 años, no tuvo un efecto tan transformador en la economía del país, que se vio sumida en una seria crisis. Y tras esta fase llegó la década de los 80, en la que los gobiernos posteriores fueron el agravante de lo que ya se veía venir. Un programa económico que llevó a Perú a una hiperinflación del más del 7000% y una evidente bancarrota. Con esta situación y miles de personas sumidas en la pobreza más absoluta, también se acrecentaron las tensiones internas y el terrorismo de los partidos extremistas campaban a sus anchas por las tierras peruanas. Ya entrando en la década de los 90, con el país sumido en el caos, dos contendientes a la presidencia históricos se enfrentaron por el cargo. El primero era Mario Vargas Llosa, el prestigioso novelista. Por otro lado estaba un agrónomo de origen. ¡Wow! Mario Vargas Llosa se propuso candidato. ¡Wow! Pero es muy conocido. Aquí en España es muy conocido Mario Vargas Llosa. Bueno, y en todo el mundo, yo creo. En japonés llamado Alberto Fujimori. Ganó el último, y esto cambió el país. Fujimori dio un autogolpe de Estado en 1992, disolviendo el Congreso y formando uno totalmente nuevo con sus aliados dentro. Cabe decir que esto no supuso un gran drama para la historia de Perú, ya que la población estaba acostumbrada a este tipo de sucesiones de... O sea, dice que esto no supuso un problema para la población porque la población ya estaba acostumbrada. O sea, realmente es una barbaridad. Yo estoy flipando, de verdad que estoy flipando, ¿no? La población estaba, bueno, pues acostumbrada. De caudillos. Así, Fujimori fue un mandatario controversial que adoptaría una nueva constitución en el 1993 y que tuvo un gobierno de derechas férreo y efectivo en algunas. Claro, también aquí hay que decir que el golpe de Estado es malo, o sea, el acto como tal es malo, pero esto no quiere decir que luego hagan cosas bien o hagan cosas mal, o sea, son cosas distintas, en verdad.
O sea, un golpe de estado es malo, pero luego a lo mejor este hombre hizo cosas muy buenas. No lo sé, ¿eh? Tendría que buscar información y demás, ¿no? A ver, Fujimori. Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, ¿cómo es visto por la gente peruana? Para un sector considerable es visto como el líder eficaz que derrotó al terrorismo Sendero Luminoso y rescató la economía nacional, mientras que para sus detractores es recordado como un autócrata corrupto responsable de abusos de poder y derechos humanos. Bueno, al final es como todo, ¿no? Siempre habrá gente que piense que lo hizo bien y gente que piense que lo hizo mal. Al final como todo en todos lados, yo creo. 1993 y que tuvo un gobierno de derechas férreo y efectivo en algunas cosas. El hombre mantuvo intacta la soberanía del país, se enfrentó al terrorismo y orientó la economía del país hacia un modelo liberal, algo parecido a lo que haría Uribe en Colombia más adelante. No obstante, también cometería los mismos errores fatales, cayendo en el autoritarismo y en casos de corrupción muy pero que muy serios. Posteriormente el tío además fue declarado culpable de ordenar ejecuciones extrajudiciales, además de sobornos, espionajes y demás fechorías. Al final acabó siendo un desastre. Finalmente entramos ya en el siglo XXI con un Perú democrático, inmerso en una era de bonanza, aunque con mucha inestabilidad política, y sobre todo una gran polarización. Y lamentablemente, como suele suceder en Perú, corrupción. Mucha corrupción. En los últimos años... Bueno, realmente yo creo que en todos los países hay corrupción, ¿eh? Aquí en España ahora mismo han ido a la cárcel algunos incluso y todo, pero bueno. La sombra del Fujimorismo no llegó a desaparecer nunca, con la presencia política de la mismísima hija de Fujimori, Keiko Fujimori. Tras la pandemia se llegó a una delicada Es la que ha ganado, creo, hace poco las elecciones en Perú. Situación en la que estalló una crisis sobre la que tenéis un vídeo dedicado en el canal. Os podéis pasar a verlo y así acabáis con la historia de Perú. Por lo demás, nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor... Bueno, realmente un vídeo muy interesante, mucha historia que desconocía de Perú. De las cosas que más me han impresionado, yo diría que es la guerra civil inca, porque sabía que era un imperio de los más importantes e incluso te diría que el más importante. No sé a lo mejor a qué nivel estaría con los mayas y los aztecas, pero seguro que uno de los más importantes, pero no sabía que hubo una guerra civil dentro del imperio. Y además coincidió con la llegada de los españoles, que seguramente al ver todo el lío que había, pues seguramente fue mucho más fácil para ellos poder ganar la batalla y afianzarse con el lugar. Así que, bueno, y otra de las cosas ha sido más de 20 golpes de estado, me parece. O sea, me parece realmente, no sé, la población estaba acostumbrada. Bueno, vale. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejarme más información si queréis o corregir datos que a lo mejor no sean del todo precisos. Intentaré leer y contestar todos los mensajes y bueno, darle like y suscribirse si queréis y si no da igual. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Chao.